evolutiva, ¿ya? Un ratito, ¿eh? Entonces, para eso debemos saber qué es lo que es la genética evolutiva o genética de poblaciones, ¿no? Y bien es cierto, ya abarca a un grupo más grande que tiene que ver ya con, digamos, individuos eh, de diferentes, en este caso, pues, lugares también, ¿no? Entonces, en general, pues miren, la genética de poblaciones, si bien es cierto, es estudio de la aplicación de las leyes de Mendel y otros principios genéticos a poblaciones completas de organismos en vez de aplicarles solamente a individuos. Entonces, en la primera parte vemos, por ejemplo, la genética mendeliana, que abarca lo que es, por ejemplo, individuo heterocigoto, ¿no? En este caso tenemos su A mayúscula minúscula por individuo, o sea, un heterocigoto. Primera ley de Mendel, ¿no? El cruce de razas puras te da un híbrido, y ese híbrido es una F1. Una F1 por una F1 te da una F2, y en la F2 encontramos que es de los 4/4, porque son 4 individuos, 2 a la 1 salen 2 por 2 es 4, ¿no? La tabla de Punnett. Entonces encontramos 1, 2, 1, ¿recuerdan? Pero cuando nosotros ya tenemos un grupo más grande, en este caso, si bien podemos tener de hembras o de machos, por ejemplo, genotipos homocigotos, heterocigotos, y estos se van a cruzar entre otro grupo poblacional, que pueden ser también homocigotos, heterocigotos, nosotros no podemos, en este caso, pues, em, decir que es el mismo comportamiento de lo que de la genética mendeliana, ¿no? Entonces tenemos que aplicar ciertas, digamos, fórmulas o analizar estos genotipos para poder, en este caso, pues determinar, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué es esos cambios, no? Entonces nosotros encontramos acá una frecuencia génica, ¿no? De 1/4, y por lo tanto veremos en genética de poblaciones, cuando ya hay muchos individuos, diferentes genotipos, veremos que esa frecuencia génica va a variar, como les mencioné en la clase anterior, ¿no? Que iba a variar esa curva. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para eso debemos tener ciertas definiciones de lo que es una población, ¿no? Hay dos definiciones, una que es la ecológicamente, ¿no? Y otra la que es genéticamente. Entonces, la definición de población ecológicamente abarca pues ese conjunto de individuos, ¿no? Que en sí van a habitar, en este caso, una misma zona, una misma área geográfica, pero que está en este caso restringida, ¿no? Y que va a permitir, mejor dicho, o sea, mejor dicho, aislado, que va a permitir el apareamiento de ciertos individuos, ¿no? En este caso. Y por ejemplo, ven ahí, ¿no? El grupo de esas, maíz que hay, ¿no? Y cuando hablamos de una genética ya, digamos, de una población definido genéticamente, estamos hablando de ese acervo genético del genotipo que tiene en este caso, y de la posibilidad que tienen de aparearse. Entonces, con esos conocimientos de población ya podemos, pues, ver lo que es la genética de poblaciones, ¿no? Entonces, cuando estudiamos poblaciones, pues estamos estudiando genes, cómo es el comportamiento de esos genes, ¿no? Entonces, una población en sentido genético, pues no solo es no solo es un grupo de individuos, sino un grupo reproductivo, lógico, la mayoría, ¿no? Entonces, y por lo tanto, tiene que ver con la transmisión de los genes de una generación a otra. A ese grupo, a esa cantidad de genes que hay en esa población, nosotros le llamamos pues el pool genético, el acervo genético le llamamos, ¿no? Ese nuevo grupo. Entonces, estos genes se van a transmitir de la población, ¿no? De generación en generación.
Entonces, si bien es cierto, para el estudio genética de poblaciones debemos saber la frecuencia, como le mencioné, y esas frecuencias genotípicas, la primera ley de Mendel, sabemos que es un cuarto, un medio, un cuarto. Entonces, esa frecuencia genotípica es la frecuencia que se va a encontrar en una población. Puede ser homocigoto o heterocigoto, ¿no? Homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Pero también hay una frecuencia alélica, alelo, de un alelo, ¿no? Es la medida de la presencia del alelo dado en una población. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá A mayúscula, entonces será un alelo, y A minúscula será otro alelo, ¿no? Van a corresponder en diferentes alelos. Entonces, el término gen muchas veces se utiliza como sinónimo de alelo. ¿Recuerda la definición que se les pidió en los exámenes? Defina usted qué es gen y qué es alelo, diferencia qué es gen. Entonces, en consecuencia, pues es a veces la expresión frecuencia génica se utiliza como sinónimo también de frecuencia alélica, ¿ya? Entonces, las frecuencias alélicas, en este caso P y Q, van a variar dentro y entre las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, P es la frecuencia del alelo A mayúscula y Q podría ser la frecuencia del alelo A minúscula. Entonces, cuando nosotros sumamos los dos alelos, entonces P más Q, la frecuencia de estos dos alelos va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, A mayúscula más A minúscula va a ser igual a 1. Entonces, si nosotros tenemos una población, por ejemplo, una frecuencia del alelo de 0.8, 80%, y una frecuencia del Q, del alelo recesivo del 20%, esto puede variar, ¿no? O sea, puede variar en este caso de una población o de otra población. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, los insectos o los polinizadores, o puede ser el aire, el viento, qué sé yo, u otros, como los murciélagos también, pueden en este caso transportar ese servo genético y puede variar, ¿no? O sea, puede variar esa frecuencia alélica en este caso, ¿no? Puede, por ejemplo, P puede disminuir a 0.10 y Q puede a 0.90, ¿no? Entonces, hay ese cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos en este caso calcular las frecuencias génicas a partir de las frecuencias genotípicas? Lógico, las frecuencias genotípicas es el total, ¿no? Imaginemos ahí que tenemos, por ejemplo, las frecuencias, ¿no? Génicas 0.36 para el A dominante, para el recesivo 0.16 y para el, en este caso, pues la diferencia de ella del total, para el heterocigoto 0.48. Estamos hablando de las frecuencias genotípicas. Entonces, para nosotros, pues el homocigoto es un P, el recesivo es un Q y el heterocigoto es un H, ¿no? Entonces, en la fórmula podemos nosotros determinar la P. P hemos dicho que es el A, entonces, ¿dónde está contenido A? A está contenido en 0.36, ¿no? 0.36 porque ese es el valor que nos da, pero también está contenido en el siguiente genotipo, en el heterocigoto, también está contenido A, pero no es que esté el total, está, si bien sabemos que está a la mitad, o sea, hay un A positivo o A dominante con A recesivo, entonces sería 0.48 entre 2, ¿no? Y por lo tanto nos da un valor de 0,6 de P, de A. O sea, P es igual a A, ¿no? Entonces, P, en este caso, P minúscula, o sea, P, las frecuencias alélicas, ¿no? Del A va a ser igual a P, o sea, del homocigoto, más un medio de lo que es el heterocigoto. Y a la inversa, si bien es cierto, puede aplicar la fórmula acá, o inmediatamente lo único que podría hacer es restar, ¿no? 1 menos P. O sea, Q, porque sabemos que P más Q es igual a 1. Q, por lo tanto, sería 1 menos P, ¿no? Un ratito.
Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, una población en equilibrio, ¿no? ¿Cuándo hablamos de una población que está en equilibrio? Cuando hablamos, pues, en grandes poblaciones de apareamiento aleatorio, dice, en ausencia de mutación, métale eso en su cabeza para siempre. O sea, hablamos de está en equilibrio, que o sea, está aislado, ¿no? De cuando, en este caso, pues, no hay mutaciones, porque al mutar ya varía la frecuencia. Cuando migran de un lugar a otro, entonces ya también va a variar, ya no población ya no va a estar en equilibrio. O cuando usted selecciona, ¿no? Por ejemplo, cuando seleccionan los más grandes, los más pequeños, entonces ahí usted va a variar la frecuencia. Ahí en este caso la frecuencia genotípica ya no estaría en equilibrio, la población no estaría en equilibrio, ¿no? Pero cuando la generación, la frecuencia genotípica, hay un apareamiento al azar, aleatoriamente, entonces ahí podemos ver que la frecuencia siempre va a estar en equilibrio, ¿no? Entonces, para eso, miren, si bien es cierto, pues la ley de Hardy-Weber, él fue el que planteó miren, el proceso de la herencia por sí mismo, que no cambia, dice, ni las frecuencias alélicas ni las genotípicas, un loco dado. Entonces, él pone que, recuerdan que decía P, en este caso, él pone A en A mayúscula, ¿no? P, A mayúscula, mayúscula, el heterocigoto y el homocigoto recesivo. Entonces, cuando recuerdan el binomio A más B elevado al cuadrado es igual a P al cuadrado más 2 veces PQ más Q al cuadrado. Entonces, ese es el valor, ¿no? Miren. Entonces, esta ley considera cómo pues, se relacionan las frecuencias alélicas y genotípicas en una población, en este caso mendeliana, pero bajo de una serie de supuestos ideales, que llamemos así, ¿no? Supuestos ideales. Mm. Eso, como lo habíamos mencionado, que la generación tiene que ser discreta, si no solapantes, o hay un apareamiento aleatorio, metan en su cabeza. El tamaño de la población es infinito, o sea, no es finito. No hay mutación, no migración entre poblaciones, o sea, está como que estuviera aislado, ¿no? No diferencias en la eficacia biológica, o sea, selectivos entre los distintos genotipos. Entonces, hay ciertos supuestos. Obviamente lo que les pregunta es en el examen, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de la ley de Harding-Weber? Y ahí tiene los 4 supuestos que hay. La consecuencia de los supuestos, o sea, ya en detalle, por ejemplo, ¿qué ocurre, no? Cuando esos supuestos pueden ser cambiados. Hay una reducción de la dimensionalidad de la población, en el cual no se puede predecir, pues, ¿no? Lógico. Y las frecuencias alélicas no cambian de generación en generación, o sea, hay un equilibrio alélico, se mantienen, ¿no? Podemos cambiarlo, sí, pero con selección, o con mutación, o con migración también pues, se puede cambiar. Las frecuencias genotípicas no cambian de generación en generación, debería ser así. Y después de una generación de apareamiento aleatorio se alcanzan las frecuencias genotípicas de equilibrio, o sea, más o menos es lo que se quiere, ¿no? Y el sistema conservativo también, análogo al principio de inercia, soluciona el problema como se conserva la variación genética también. Hay un modelo nulo por excelencia, miren, en cuanto a las desviaciones difíciles de detectar, ¿no? Cualquier desviación es una indicación de que algo pasa en la población. O sea, que si bien es cierto pasa algo, es que debe haber alguna migración o una mutación, no está indicando, ¿no? O ha habido selección también, ¿no? Pero en este caso, pues la variación genética va a permanecer constante a lo largo del tiempo, ¿no? Se mantiene, ¿no? Entonces, las frecuencias genotípicas de equilibrio vienen pues dadas por el cuadrado de las frecuencias alélicas, ya le mencioné. Si tenemos P más Q, que es en este caso el A mayúscula, A minúscula, o sea, el alelo, le vamos al cuadrado, es igual al P al cuadrado más 2 veces PQ más Q al cuadrado. Y entonces esto más o menos se relaciona con la curva de Gauss, ¿recuerda? En este caso, pues 1, 2, 1, ¿no? 1, 1, 2, 1. ¿Ya? Entonces, el P cuadrado va a ser igual a al cuadrado. Es igual como A minúscula al cuadrado. En cambio, acá es 2 veces AB. A por A, ¿no? A mayúscula por A minúscula. ¿Y qué pasa cuando tenemos un gen de 3 alelos? Podemos tener un gen de 3 alelos, va a ser P más Q más R. Entonces, todo es igual a 1, ¿no? Todo este valor va a ser igual a 1. Entonces, 1 elevado al cuadrado va a ser igual a 1, ¿no?
Entonces, si bien es cierto, ya podemos ver cierto apareamiento, ¿no? De cierto apareamiento, mira, cuando tenemos un A, o sea, un homocigoto por un homocigoto, bien cierto sería el P cuadrado por P cuadrado, sería, ¿no? Un homocigoto por un heterocigoto, ¿ya? O un homocigoto por un recesivo, o un heterocigoto por un heterocigoto, o un heterocigoto por un recesivo también puede ser, ¿no? O al final podría ser también un homocigoto recesivo por un homocigoto recesivo. Entonces la suma del total de estos nos va a dar un valor del P cuadrado más 2 veces PQ al cuadrado, ¿no? Los descendientes que pueden haber. Entonces, si nosotros quisiéramos ya analizarlo de acuerdo a la gráfica, ¿no? Por ejemplo, podría poner la gráfica y decir, analice usted la curva roja. ¿Qué le está indicando? Miren, si bien es cierto, el genotipo, la frecuencia genotípica con la frecuencia alélica. A manera que la frecuencia genotípica disminuye, la frecuencia alélica aumenta, ¿no? En cambio, cuando la frecuencia alélica, miren, aumenta, comienza a aumentar, también al mismo tiempo, también la frecuencia genotípica también aumenta. ¿Ven? Pero vemos que hay una variación cuando hablamos de, en este caso, pues cuando es el homocigoto dominante, ¿no? ¿Ya? Vemos que en los heterocigotos, miren, cuando en los heterocigotos, en el caso, pues cuando la frecuencia alélica va incrementando, tiende hacia la mitad, ¿no? Tiende hacia la mitad máxima y luego comienza a disminuir, ¿no? De esa manera que va aumentando. Entonces, hemos dicho que P más Q va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, la suma de ellos. Si la frecuencia genotípica heterocigoto es máxima, puede ser 0,5, ¿no? 0,5, mire, máximo, ¿no? En que, pues, también las frecuencias alélicas o las frecuencias genotípicas sí pueden, en este caso, llegar a, bueno, en este caso la frecuencia genotípica puede llegar a 0, lógico, cuando la frecuencia alélica sea igual a 1, ¿no? La frecuencia alélica sea igual a 1. Entonces, si bien es cierto, puede hacerse unas pruebas, ejercicios, miren, tenemos los genotipos, el número de individuos, acá está el número de individuos, tenemos 1700, 3000, 1300, entonces me está dando individuos, ¿no? Un total de 6000 individuos. Entonces, veo alelos de M. ¿Cuántos alelos encontramos acá? Encontramos 2 alelos, entonces va a ser el doble, ¿no? De M. ¿Cuántos alelos de M encontramos? Solamente 1. Por lo tanto, será el mismo número. ¿Y cuánto encontramos de en N? Ninguno. Entonces, la suma total de esto va a ser 6611. Igual, si nosotros queremos encontrar los alelos N en el genotipo MM, no vas a encontrar, va a ser 0. Pero ¿cuánto encontramos, cuántos, en este caso, individuos encontramos con M? 3000 también, ¿no? Porque es un heterocigoto, entonces 3000 encontramos. ¿Y cuántos encontraremos con, en este caso, con N? Va a ser el doble en este caso, ¿no? Porque tiene 2 alelos, pues, ¿no? Por lo tanto, será 5000. Es la suma, o el número de alelos de M más N, si simplemente se suma, M será 3700, 3574, porque no hay N, ¿no? M más N. En este caso, cuando es la suma acá será 6000, o sea, el doble encontramos acá de individuos, porque van a contener también. Y acá también igual el doble, ¿no? Porque tenemos 12. Por lo tanto, va a ser un número de 12500. Entonces, si queremos encontrar nosotros de esto, nos dice encontrar la frecuencia alélica de M, simplemente tenemos que el valor, o sea, M va a ser igual al valor que hemos encontrado, 6611, es de lo que es M, sobre el total, ¿no? O sea, ¿cuánto es del total? Este caso va a ser 0,539, que es igual a 0,54, ¿no? P. Por lo tanto, va a ser P. Hemos dicho M más N es igual a P más Q. ¿Ya?
Y N es lo opuesto, ¿no? Bien, lo podemos dividir acá el valor o inmediatamente simplemente restamos 1 menos 0,53932. Porque sabemos que las frecuencias alélicas P más Q va a ser igual a 1, ¿no? Igual a 1. Pero también podemos encontrar chi cuadrado, ¿recuerdan? Chi cuadrado. Las frecuencias esperadas. Entonces hay valores ya, en este caso, que te van a dar. Es 384, por ejemplo, ¿no? Cuando tú utilizas determinado, pues, error, ¿no? Mayormente es, mayormente es el 95% o 99%, depende el coeficiente de error que vayas a utilizar, ¿no? Bien, está claro ahí, ¿no? Entonces los ejercicios van a ser así más o menos, son sencillos, simplemente una suma, división, nada más, o sea, no es muy complejo, ¿no? Las poblaciones en especie de propagación vegetativa. Entonces, las plantas, mire, sabemos que se reproducen por propágulos, usan mitosis simple, a partir de una célula podemos utilizar diferentes tipos, ¿no? A eso le llamamos clones, ¿no? Si una célula, si una determinada población procede de un mismo individuo, estarán en este caso constituidos por un solo clon, ¿no? O sea, los mismos, son genéticamente iguales. Todos van a ser iguales. Entonces, a ver, a eso llamamos esa propagación que hay, ¿no? Una población. Pero también tenemos poblaciones que en especies autónomas, que mayormente, pues, si bien es cierto, aparecen a partir de un heterocigoto, ¿no? Y la proporción de heterocigotos se reduce a la mitad en la siguiente generación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a manera que vamos cruzando el heterocigoto por otro heterocigoto, hemos dicho, recuerda la semana pasada, decimos que la curva del heterocigoto, recuerda esto, si bien es cierto es máxima, va a comenzar a disminuir, ¿no? A disminuir, ¿ven? Tanto para la derecha o para la izquierda, de manera que va aumentando la frecuencia alélica, tanto en este caso, del alelo dominante como de lo recesivo, ¿no? Se va a variar, mira, de 0 a 1. Puede ir variando, ¿no? O sea, si bien es cierto, disminuye la frecuencia, o sea, disminuye la frecuencia alélica, aumenta la frecuencia genotípica, ¿no? ¿Está claro? Bien. Bueno, ahí nos da la fórmula para determinar los heterocigotos, que ya ustedes lo saben, 2 a la n, ¿no? Eh, Hay una pequeña porción de la heterocigosis, cuando hablamos de heterocigosis. Es bueno la heterocigosis, sí, cierto, es buena, ¿no? Casi meramente se detecta en plantas autógamas, naturales o cultivadas, que puede verse a otras causas, dice fecundación cruzada, que puede haber también la fecundación cruzada, ¿no? Y bueno, en ausencia de mutaciones, hemos mencionado también, en selección, esas proporciones se mantendrán constantes, hemos dicho, ¿no? O sea, si no hay nada de esto, automáticamente va a haber digamos, un equilibrio, va a tener equilibrio la población. Bien. En cuanto a las especies, en este caso hay autógamas, como también hay alógamas. En fitomejoramiento van a estudiar un poco más estos, ¿no? Entonces, mayormente se debe, pues, a que estas poblaciones, si bien es cierto, van a cruzarse, si bien es cierto, es el polen el que va a ser el que va a ir de población en población, y va a llevar la información genética, en este caso los alelos, ¿no? Y por lo tanto puede haber en este caso una variación. Puede haber sí, pues, pero cuando en este caso no hay mutación, no hay selección, no hay mm, que más mencioné, la selección, la mutación, o cuando hay migración también mencionamos, ¿no? Entonces hay una comparación entre temas de reproducción, realmente pues una población alógama va a tener más riqueza genotípica, ¿no? Que una autógama, ¿no? Entonces, sí es un factor extraño, retirará todos los genotipos A recesivos, como les mencioné.
la autógama se verá reducida en el opuesto, pues si va a retirar uno, aumenta en lo otro, ¿no? Pero la lógama, mira, aún te mantendrá una reserva de alelos escondidos ahí mayormente en la heterocigosis. Lógico, porque puede aumentar, puede disminuir el recesivo, pero ¿en dónde está contenida esa información? En el heterocigoto, ¿no? En el heterocigoto, lógico. Ahí está contenido, en la mitad. Entonces ahí al menos va a todavía mantener. Y si se cruza eso con un heterocigoto con otro heterocigoto, va a seguir apareciendo los homocigotos recesivos, ¿no? Entonces, de los ejercicios, por ejemplo, acá dice lo siguiente: cada dato que pertenece a una población de vitis, de uva, donde se han muestreado diferentes plantas de población y se determina el genotipo de cada uno, bueno, el genotipo de cada uno, ¿no? Pero para los losis de la enzima, mira, la enzima, losis de la enzima, o sea, una proteína, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el locus MDH, el genotipo N, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 235, 50 y 15. Entonces, el número, ¿no? Entonces, vemos FF es dominante, SS es recesivo y el heterocigoto es FS. Entonces, ¿cómo queremos hallar la frecuencia alélica? ¿Recuerdan la anterior cómo era? 2 veces el número de los, porque 2F, pues 2F, 2 veces el número de los homocigotos más el número de los heterocigotos que están contenidos en F, ¿no? Sobre el 2 por el número total. Entonces ahí tenemos, ¿no? 2 por 235 más ¿cuánto? 50 que había ahí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 470 más 50, ¿no? Sería 520 entre 600. Sale 0,867. Que lo puedo restar simplemente. F más S es igual a 1. Entonces yo digo, si F es igual a 0,867, por lo tanto, S es igual a 0,13. O en su defecto puedo colocar también la fórmula en el caso del alelo, que simplemente lo único que va a variar ahí va a ser el nombre del alelo, ¿no? En este caso es ese nada más. Y después lo mismo, ¿no? Y te va a salir el valor, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces yo puedo encontrar la frecuencia alélica de esta población, ¿no? Con la frecuencia genotípica. O sea, puedo determinar mi frecuencia alélica con mi frecuencia fenotípica. ¿Está claro ahí? Sí, ¿no? Entonces yo puedo ya determinar mi frecuencia alélica FF o SS, de acuerdo a lo que yo quiera, pues, ¿no? Como lo mencionaba acá, ¿no? 0,867, 0. Y puedo determinar esta es mi frecuencia alelo S y F, ¿no? Pero yo quiero encontrar mi frecuencia FF, o sea, pero ya tengo el valor de mi F. Entonces simplemente lo multiplico por el mismo número y me sale un valor, ¿no? Entonces puedo también determinar mi número, ¿no? Mi número el número en este caso, pues de las, de ese individuo, en el caso del homocigoto dominante, ¿no? Puedo decir cuánto hay, porque acá me está dando cuánto es la cantidad, me está dando N, ¿cuánto es? 235, 40, 50, está en 300, o sea, N es igual a 300. Entonces yo puedo determinar el cálculo de las frecuencias genotípicas esperadas, de acuerdo a Hardy-Weber, ¿no? Entonces yo, si bien es cierto, tengo el valor FF, lo multiplico por el valor que hay, entonces me sale 225.50. Entonces, ese es lo esperado. Bien es cierto, lo observado, ¿cuánto era? 235. Pero lo que yo esperaba era 225, ¿no? Y lo mismo puedo encontrar para mi genotipo FS, ¿no? Multiplicando y encuentro un valor. El valor también en este caso para individuos también lo puedo encontrar y me sale un valor de 67 puntos. Entonces, lo mismo podría ser para mi frecuencia alélica para recesivo, porque como ya sé también cuál es el valor de mi S, utilizaré ese valor de S para el cuadrado, me sale 0,17. Y esa será la frecuencia
del alelo SS, que lo tendré que multiplicar por mi número, ¿no? En este caso por 15. Y me va a salir 5 puntos, ¿no? Entonces ya tengo el número observado, ¿no? Lo que es los valores observados con los valores esperados. Y puedo ver ahí si hay, de acuerdo a la tabla, el X cuadrado, el chi cuadrado que llamamos, puedo ver si la población está en equilibrio o no, parece loco, ¿no? Bueno, a ver, vamos acá viendo. Ya. Otro ejercicio. Suponer, miren, suponer que una población experimental de cultivos de zanahoria. Tenemos ahí zanahoria, el porcentaje de plantas con frutos sin pigmentar es 10%. O sea que acá ya no me está dando valores, ¿no? O sea, no me está dando la frecuencia génica. Solamente me dice que el porcentaje de plantas con frutos sin pigmentar debe ser recesivo, el 10%, ¿no? Bueno, entonces el 90% serán dominantes, más o menos. Eso es lo que yo supongo, ¿no? Dice, sabiendo que este carácter recesivo, ahí te está diciendo ya, miren, frente al color de zanahoria, y suponiendo un equilibrio, ¿cuál es la frecuencia de plantas heterocigotas en esta población? ¿Cuál es la frecuencia de plantas heterocigotas? O sea, la A mayúscula, minúscula. Lo que me está dando acá sin pigmentar es la heterocigoto. El heterocigoto, en este caso, ¿es cuánto? 10%, pues, ¿no? No, el homocigoto recesivo, 10%. Entonces, el homocigoto dominante más el heterocigoto va a ser igual al 90%, ¿no? Entonces, en este caso, ya partimos de la población está en equilibrio, porque te está diciendo que está en equilibrio. Nos pide la frecuencia de las plantas heterocigotos. La frecuencia de las plantas heterocigotos, ¿no? Entonces, ¿cómo la población está en equilibrio? Se puede predecir la frecuencia de todos los genotipos. Claro, porque 1 más P va a ser, o P más Q va a ser igual a 1. O A más B es igual a 1, ¿no? Entonces, miren, para calcular frecuencias alérgicas no podemos usar la fórmula de antes, pues como no conocemos las plantas que hay para cada genotipo, ya que el genotipo dominante se engloban en los genotipos homocigotos dominantes y los heterocigotos. No sabemos, lógico. En este caso, pues el tipo de problemas, calculamos las frecuencias alélicas a partir del único fenotipo que nos está dando, pues el 10%. ¿Cuál es es el recesivo? ¿No? El recesivo, ¿no? Con este recesivo podemos calcular. Conocemos el recesivo, ¿no? ¿Cuándo es el recesivo? Ahí está, valor. Entonces, de esta manera llamamos B, mira el alelo dominante, zanahoria normal, y B minúscula del recesivo. Entonces, si nosotros sabemos que la frecuencia genotípica de recesivo es igual a 0,1 y sabemos que esta frecuencia, el recesivo es B al cuadrado, entonces yo saco la raíz cuadrada de espejo, saco la raíz cuadrada del 0,1, va a salir 0,32. Ah, muy bien, ya tengo ¿qué tengo? Mi frecuencia alélica del B. Por lo tanto, me faltaría que el opuesto. Entonces, mi frecuencia del dominante va a ser simplemente la resta de 1 menos 0,32. Si 1 menos 0,32 es 0,68. Ya tengo ahí mi otro alelo, ¿no? Ya tengo ahí mis alelos. A partir de esto podemos calcular entonces toda la frecuencia. Ya tengo entonces el valor. Entonces, si bien es cierto, la frecuencia alélica, acá ¿cuánto era? 0,32 al cuadrado es igual a 0,10. Ahí tenemos el valor, eso nos dio el 10%. Pero ya sabemos también cuándo vale B y cuándo vale B mayúscula, B minúscula. Entonces, 2B, habíamos hecho el doble de 0,68 por 0,32, 0,43. Ya tengo el heterocigoto. Pero del mismo tiempo puedo, si bien es cierto, yo puedo, el heterocigoto puedo restar nada más de B mayúscula más B mayúscula, ¿no? Simplemente, y de 1 menos B mayúscula, B no, en este caso más B minúscula, ¿no? O sea, y puedo hallar 0,43 inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia de los heterocigotos, porque me está pidiendo frecuencia de heterocigotos, ¿no? Me está pidiendo la frecuencia de heterocigotos.
¿Cuánto es? 43%, ¿no? Un 44% sería en este caso, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo yo puedo determinar mis frecuencias genotípicas, ¿no? Esperadas a partir de mis frecuencias alélicas. A partir de mis frecuencias alélicas puedo yo determinarlo, ¿no? ¿Está claro ahí, jóvenes? ¿Mm? Sí, profesor. Claro, miren, solamente con un valor que te dé y sabiendo tú que te está diciendo acá que es dice, es una planta, ¿no? Dice, sin pigmentar, ya te está diciendo lo opuesto, ¿no? Cuando te dice sin pigmentar ya te está dando ahí la clave, ¿no? Que es lo normal, es pigmentado, pues, ¿no? Y te dice, sabiendo que este es un carácter recesivo, ya te está diciendo ya además, ya con eso te está cantando, ¿no? Ya te está cantando que ese es o sea, este 10% va a ser igual al homocigoto recesivo, ¿no? Ya te está dando ese valor. Y lo único que hace es la diferencia, nada más. Entonces encuentras, ¿no? Sencillo. Bueno, en este caso me dice, para cada una de las 4 poblaciones de maíz que se dan a continuación, miren, acá es otro problema. Dice, ¿cuáles serían las frecuencias genotípicas esperadas si estas se someten a una libre polinización, o sea, libertad, para lo que le llamamos panmixia, ¿no? Tenemos una población 1, dice, cada una de las 4 poblaciones de maíz que se dan a continuación, son población 1, población 2, población 3. Miren, acá te está dando diferentes valores de la población, porque te están dando, miren, en números 300, 200 y 0, o sea, no hay homocigoto recesivo. En la población 2 te está dando fracciones, en la población 3 te está dando porcentajes, 25, 50 y 50. Ah, dirás, esa población está en equilibrio, ¿no? La primera no, porque el BB debería ser igual que BB minúscula, ¿no? Y en la otra, que te está dando en la porción 4, te dando en fracciones. O sea, te pueden dar diferentes, miren. Entonces, denominaremos, ya sabemos, D más H más R. ¿D qué cosa era, recuerdan? ¿D qué da? Jóvenes, avancen. D era que el bebé, ¿no? El bebé. ¿Qué más? Uy, ¿ya se están yendo? ¿Recuerdan? Acá les puse. Están olvidando ustedes ya. Acá está, pues, ¿no? El valor FF es igual al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces ahí te está dando los valores. Entonces la frecuencia génica de BB, bueno, el genotipos. De manera que el número va a ser igual al D más H, o sea, los dominantes recesivos más el heterocigoto. ¿Me recuerda? La frecuencia del alelo B se designa P y del alelo B minúscula se designa como Q. P más Q, pues había dicho. Por lo tanto, P va a ser igual D más 0,5, la mitad, recuerda, un medio de H sobre N. Y Q igual, ¿no? O también Q es igual a este valor menos 1, ¿no? Muy bien, entonces, una vez de estimar la frecuencia génica de cada una de las 4 poblaciones, se puede calcular las frecuencias genotípicas, ¿no? Calculamos las frecuencias genotípicas de ella. Entonces, vemos que los genotipos, en este caso BB es igual a P cuadrado, sabemos que B, el heterocigoto, es 2 veces PQ, y Q, en este caso, Q cuadrado va a ser igual a BB, ¿no? En este caso, el homocigoto recesivo. Bueno, y la estimación se plantea ahí, ¿no? Mira, ahí tenemos la población 1, la población 2, la población 3, la población 4. La frecuencia génica ya se ha determinado cada uno de ellos, 0,8, 0,2, 0,4, 0,6, 0,5, 0,5 y 0,5, 0,5, mira, interesante. P más Q, o sea, acá como que está en equilibrio, ¿no? Aparentemente, ¿no? En cambio, en el resto no, hay una variación. Domina más el Q, el P, y acá domina más el Q, o sea, el recesivo, ¿no? Entonces, ¿cuál de las poblaciones, la pregunta es ahí, ¿no? ¿Cuál de las poblaciones del problema anterior estaba en equilibrio de Hardy-Weber? Para llegar al equilibrio es necesario que P sea igual a Q. Dice, para llegar al equilibrio es necesario que P sea igual a Q.
¿Sí o no? No, profe. No. Ya, muy bien. Para saber, dice, para saber si la población está anterior está en equilibrio, se deben comparar las frecuencias génicas calculadas con la generación anterior. Entonces sabemos, población 1 en equilibrio, no. La población 2 con la 3 en equilibrio, sí. La población 4 en equilibrio, no. Entonces miren, ¿eh? ¿No? La 1 con cuál era, la 1 y la 4 no están en equilibrio, ¿no? 1 y 4. ¿Ven valores? ¿Ven? ¿Mm? Entonces, estos son los valores que se encuentran al inicio, ¿ven? Entonces, para llegar al equilibrio no es necesario que P sea igual a Q, puesto que las poblaciones 3 y 4, cumpliendo esta condición, una estaba en equilibrio y la otra no, ¿no? Entonces, asimismo, se debe diferenciar que la población 2 tiene frecuencias génicas. P es igual a 0,4 y Q es igual a 6, diferentes, y sin embargo están en equilibrio, ¿no? Entonces, y acá te dan otro ejemplo, parecido al anterior, ¿no? Sino que acá te están dando con 3 ya, ¿no? El maíz, por ejemplo. Un producto primario locus, autosómico, 3 alelos codominantes, ¿no? 3 alelos codominantes en este caso. Y tenemos un valor. Miren, me está dando los genotipos y los números de individuos genotipos. Entonces, si desea saber si dicha población en equilibrio para este locus, compruébelo con el chi cuadrado, ¿no? Entonces, esto van a presentar ustedes para la clase, ¿no? Para la semana. Eso va a ser su examen. Ese es sencillo, es igual al anterior, ¿no? Lo encontramos acá. Con estos valores, con estas fórmulas, que es lo mismo. Pero acá solamente sumamos. Acá cuántos a 3 va a haber, 0. Acá cuántos a 3, 0, 0. Acá cuántos a 3 va a haber, 141. ¿Cuántos a 1 va a haber? Sumaré, pues, a unos hay acá, a unos hay acá, a unos hay acá. A 2 estarán acá, estarán acá, estarán acá y acá no. Entonces vamos sumando, ¿no? Igual como habíamos visto en el anterior. Entonces la pregunta es acá, ¿qué factores influyen en las frecuencias y sus consecuencias? Entonces ya hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Influyen en la frecuencia y sus consecuencias. Hemos dicho las mutaciones, ¿no? Las mutaciones, la selección, la migración, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre la evolución de poblaciones? Ahí sabemos. La selección natural actúa sobre los individuos, pero solo las poblaciones evolucionan, las poblaciones. Hay variaciones genéticas de las poblaciones que contribuyen a la evolución. Hay ciertas variaciones genéticas que puede haber, ¿no? La genética de poblaciones integra la genética mendeliana con la teoría darwiniana en la evolución por selección natural. O sea, que hay selección natural, no selección artificial, que es diferente. Las poblaciones son unidades de evolución y la evolución supone un cambio en el perfil genético de la población de individuos. O sea, la adaptación, lo que habíamos hablado, ¿no? La adaptación, ¿ya? Definición de términos, qué cosa es variedad, qué cosa es cultivar. Entonces, bueno, eso ya es simplemente algo más sencillo. La variedad es seleccionada por la naturaleza y en supuesto a cambio de factores ambientales son actualmente cultivadas en bancos de germoplasma. Hemos dicho variedades, ¿no? El cultivar son comercialmente cultivados, ¿no? Seleccionado por el hombre por técnicas de mejoramiento genético. El cultivar, ¿no? Entonces, la variedad, hemos dicho, cómo las famosas semillas, ¿no? Que se producen. No requieren, bueno, de cierto tiempo, ¿no? Entonces, hay clasificación de cultivares según Boren, por ejemplo, las líneas puras, las multilíneas, los híbridos, los sintéticos. Entonces, clasificación de cultivares, usted debería poner pero, líneas puras, multilíneas, híbridos o sintéticos, ¿no? También puede haber clones, también morfotipos, ecotipos, compuestos o mezclas también puede haber, variedad de polinización abierta también, ¿no? Y bien, y terminamos con la parte transgénica. Habíamos dicho que parte de la planta transgénica, así en dos términos nada más, es sacar, hemos dicho, ¿no? Sacar el gen de una bacteria, supuestamente, y por ejemplo el BT, Bacillus thuringiensis, que es una toxina, y insertarlo a través de un vector, en este caso un plásmido,
a la célula, en este caso huésped, la célula que va a querer transformar, ¿no? Al final esta célula va a contener el gen de interés en el caso insertado y eso se va a seguir transmitiendo de generación en generación. Entonces, transgénicos es genes de otros individuos insertados a un individuo, ¿no? ¿Ya? En pocas palabras sencillas. Entonces ya, bueno, ahí ya los experimentos que se han hecho ahora, en este caso, pues están utilizando las bacterias, utilizan su plásmido, en este caso, y si bien es cierto, las bacterias que tienen plasma son las resistentes. Y las bacterias pueden infectar a las células, ¿no? También pueden infectar a las células. Se va a integrar ahí, el plasma se integra al genoma vegetal. Y por lo tanto va a producirse en las células, en este caso. Bien, bien, vamos. Un poquito de biotecnología vegetal. Tiene que ver con la manipulación, mire, de plantas y partes de plantas utilizadas para qué? Mejoramiento, rendimiento, nutrición, tiene que ver con los factores ambientales que hemos visto ya. También para la producción de los compuestos valiosos, los compuestos, digamos, los metabolitos secundarios, ¿no? Los metabolitos secundarios que son muy importantes. Y la producción de nuevos compuestos, en el caso medicina. La mayor parte de plantas tienen principios activos medicinales, ¿no? La planta entera puede ser regeneradas mediante el cultivo de células y tejidos, cierto. Basta con un explante le llaman a cualquier parte de la planta. Y este explante, yo me he dicho, mi tesis, mi tesis de biotecnología es producción de embriones in vitro, ¿no? ¿Qué hice? La hoja hemos dicho, la hoja de la papaya, lo cortas en trocitos de un centímetro cuadrado y esta lo induces con ciertas auxinas. Las auxinas tienden a hacer a que estas células diferenciadas de la hoja, ya están diferenciadas, se convierten en células indiferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que comienzan a multiplicarse, a amontonarse, cantidad enorme, así como un tumor. No tiene todavía, no está definida. Y luego se agrega ya citocinas con auxinas en una proporción de dadas, ¿no? Que ya es tema del investigador, de su trabajo, ¿no? Que tiene. Entonces ya sabe la dosis, cuánto de auxina, cuánto de citocina. Y lo que hace que a este que llamamos callo o grupo de células, acúmulo de células, se ha convertido en un embrión. O sea, el callo al final te produce el embrión. Y miles de embriones. O sea, salen miles de papayas, que esos son, al final son clonas, ¿no? Son clones. Van a ser igualitas a la primera, ¿no? Bueno, hay ciertas tecnologías de transformación de plantas, como el agrobacterium, el gen GUN también, o transferencia génica o protoplasto. Recuerda que le dije que lisaban la célula vegetal con enzimas, ¿no? Con celulasas. Hay la transformación génica, recuerdan, es lo que se está haciendo eso de ciertas bacterias se acumulan ahí, mayormente las leguminosas, ¿no? El agrobacterium, si bien una bacteria mía patógena de plantas, causa enfermedad en este caso. Utiliza el plásmido, ese plásmido habíamos dicho, ese plásmido que tiene es el que el TI va a servir para insertar el gen de interés que va a querer, ¿no? Entonces la transformación, este es el plásmido, tiene su o sea, su origen de iniciación, ¿no? Y tiene también ciertas partes donde puedes insertarse. No es que en cualquier lugar se inserte el gen de interés, no. Tiene su lugar, espacio donde se pueda insertar, ¿no? Y luego de ser insertado, bueno, es en este caso infectado a la célula. Y al ingresar a la célula lo que va a hacer es eh, el plásmido inserta el gen al genoma de la célula. Y al estar inserto en el genoma de la célula, va a empezar pues su inicio de la síntesis de metabolitos que en este caso quieran, ¿no? Bien, entonces hay una secuencia en este caso, pasos que pueden ser
modificados a nivel de en el plásmido mismo, ¿no? Hay enzimas que van a cortar a plásmido y al mismo tiempo van a insertar el gen de interés en este caso. Insert the chosen foreign genes al DNA, ¿no? Va a insertarse, se inserta. Y luego que ya está insertado, pues hay que cultivarlo, hay que ver si es que entró o no entró, si es que está activo, o sea, si está transformado o no está transformado. Y para eso se utilizan los medios cultivos, pues, ¿no? Bueno, pasos en la creación de una planta transgénica, los plasmios se transfieren acá están todos los pasos en sí, ¿no? Que eso está en cualquier libro. Pero ya les mencioné, es sencillo, ¿no? El vector son los plasmios. Insertas el plásmido ahí, el gen de interés, y ya agregas al cultivo, ¿no? También puede utilizarse como también hay otras técnicas, por si acaso, de transformación genética, la famosa biobalística, ¿no? Biobalística significa, pues, disparar balas de oro, pequeñitas micro balas le llaman, pero con genoma, ¿no? O sea, insertados con genoma. Y esos van a nivel del núcleo de la célula, pueden en este caso, pues, insertar ese. De 100 balitas habrá un 5, pues, que son efectivos. O sea, no es muy efectivo. Bombardeo de partículas usando una pistola de genes, mira, que usa helio también puede, se bombardea también. Y puede insertar o no también a la célula vegetal, ¿no? Hay cierto porcentaje de error también. Bueno, acá con qué es las partículas, ¿no? En este caso se va a insertar, es bombardeado, ¿no? O también puede en este caso, pues, agregarse las bacterias, el cual se va a insertar, ¿no? Y los dos tienen que incubarse para el crecimiento en este caso. Pero lo cultivan con antibiótico. ¿Por qué? El antibiótico, generalmente los plásmidos, ¿por qué los plásmidos tienen, en este caso, genes de resistencia a antibióticos? ¿Por qué será? ¿Mm? Por celulosa. ¿Por qué? Por la celulosa, tal vez. No, no. O sea, un plásmido es un ADN extracromosomal, o sea, está fuera del ADN de la bacteria, que es circular. Entonces, y es pequeñito, ¿no? Y ahí tiene cierto gen de resistencia. Y esos genes de resistencia van a ser pasados a la otra célula. O sea, si se une con otras células, pues es pasado ese. Entonces, al final, toda bacteria que tenga su plásmido va a ser resistente a determinado fármaco, ¿no? De acuerdo a lo que tenga el gen de interés en su genoma, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero saber si ese plásmido se insertó o no, ¿qué debo hacer? Debo ponerle en el medio cultivo y debo colocarle el antibiótico, el cual es de resistente. Entonces, si yo coloco el antibiótico,